Más allá de los resultados del primer turno y las polémicas que se vienen produciendo en relación al segundo, creo que hay un elemento que es importante e interesante remarcar de estas elecciones, que probablemente no es nuevo, pero se ve con particular intensidad en esta elección, que es la disociación que existe entre la elección presidencial y el resto de las elecciones en Colombia. Creo que hay un primer punto que es importante para tener en cuenta, para reflexionar sobre esto, es que la elección presidencial es la única elección nacional que hay en el país. Incluso las del Congreso, incluso las del Senado, que aún siendo un distrito nacional único, es la sumatoria de elecciones locales. Y creo que ya rápidamente en las próximas elecciones, en las elecciones departamentales y municipales del 2019, vamos a ver cómo empieza a reordenarse nuevamente bajo una lógica local el sistema político colombiano. Esta elección presidencial mostró, como les decía, una fuerte disociación desde ese punto de vista, tal vez por primera vez en mucho tiempo, con una lógica que podríamos definir entre comillas latinoamericana en términos electorales, con una fuerza de izquierda, una fuerza de centro y una fuerza de derecha. Y ese escenario probablemente va a cambiar dramáticamente en las elecciones del año que viene. Probablemente a lo que nos enfrentemos es a que se mezclan las cartas y se redistribuyen nuevamente bajo otro tipo de mecánicas de alianzas, otro tipo de mecánicas de cooperación entre los actores políticos, y probablemente volvamos a ver a las maquinarias en todo su esplendor moviéndose en las elecciones del año que viene. Creo que también hay otro elemento que es interesante para señalar en este caso, que es el siguiente. Estas elecciones se caracterizaron por sus altísimos niveles de participación, prácticamente inéditos en las últimas décadas. Pero es interesante remarcar cómo estos niveles extraordinarios de participación para una elección presidencial se vuelven los niveles convencionales para las elecciones municipales y departamentales. El nivel de participación es extraordinario superior y probablemente no se deba a las virtudes cívicas de la ciudadanía en este caso específico, sino otros dos factores que en las elecciones locales y departamentales juegan un rol fundamental. Uno es la superposición de elecciones, hay elecciones concurrentes, 4 elecciones que se celebran el mismo día, y por lo tanto es la superposición de maquinarias. Pero también otro fenómeno que es interesante para tener en cuenta: en las elecciones locales crece notablemente la participación en los municipios periféricos. Esto probablemente está asociado a dos razones. Uno, en buena parte de esos municipios periféricos se termina asociando que quien sea el presidente no cambia la vida de la persona el día después de la elección. Quien pueda ser el alcalde es mucho más probable que lo haga. Y otra cuestión que también es importante para tener en cuenta es, bueno, en las elecciones locales el candidato es mi vecino en esos municipios periféricos, y eso tiende a producir una participación notablemente más alta. ¿A qué voy con todo esto? A que muchas de las expectativas que se crearon en términos del fin de los aparatos y todo ese tipo de cuestiones en la elección que acaba de pasar, aplican a esa elección específica, pero probablemente no lo estemos viendo en las próximas. Bien, otra cuestión es, algo que pasó muy interesante en esta elección es, por ejemplo, los resultados de la coalición Colombia en muchos distritos, especialmente distritos urbanos. Por ejemplo, un resultado interesante es ver cómo en las capitales de la zona cafetera fue la fórmula de Fajardo la que terminó ganándole contraintuitivamente a la fórmula de Duque en este caso particular. Creo que uno de los grandes desafíos a los que se va a enfrentar la coalición Colombia es no solamente mantenerse, que ya de por sí es un desafío muy importante, sino ver cómo va a lograr capitalizar estos resultados electorales en una elección donde, insisto, las mecánicas de coaliciones son otras y los aparatos vuelven a pesar notablemente. La otra gran incógnita también desde el punto de vista de las próximas elecciones locales es qué es lo que va a pasar con Decentes y con el petrismo en este caso particular. También si logran capitalizar el apoyo político, por ejemplo, en regiones como el Pacífico, regiones como la costa. Y la gran dificultad en estos casos específicos, de la misma manera que en el caso de Coalición Colombia, es cómo
contener esos votos que pueden movilizarse muy fácilmente hacia las maquinarias en elecciones donde los intermediarios son muchísimos más relevantes y donde los actores están jugando su elección, los actores clientelistas están jugando su elección en primera persona, en este caso particular. Creo que las elecciones locales responden a una lógica completamente distinta a la presidencial y que vamos a ver un regreso a esa lógica el año que viene.